Recibí hace poco una cadena reenviada por un viejo amigo de la secundaria. Digo amigo porque no me queda más remedio, aunque a fin de cuentas, en mi memoria y quizás en la suya no nos llamemos como nada más que conocidos. Es común recibir alguna mentira con cierta malicia de fondo, recolectar emails, por ejemplo, en la bandeja de entrada. Que Hotmail se cierra y que cobrará cantidades exorbitantes por su servicio, que alguna organización de caridad donará una cantidad que se antoja risible a la causa de salvar a un pequeñuelo envuelto en las llamas de alguna enfermedad maldita e incluso una foto o un vídeo que se nos pide observar con atención para notar cierto detalle y que es interrumpido de súbito por alguna imagen bizarra y un grito, lo que en YouTube ha venido llamándose screamer. Pero tengo que aceptar que la presente cadena tiene cierto encanto particular. Supongo a mi conocido eligiendo mi nombre de una lista de lo que le importa menos para quitarse de encima una supuesta maldición, yo, quizá no menos malicioso, pero sí más festivo, lo comparto aquí con la finalidad de compartir una cierta clase de parálisis momentánea. Por JML. El día que conocí a Mary, un día de verano de 2007, realmente terminé hablando con una puerta. Bueno, más que hablar con una puerta, escuché los sollozos y las plegarias que venían del otro lado de esa puerta. Hablé con Terence, el esposo de Mary, durante 15 largos años. Mary aceptó verme porque a mi edad era imposible que trabajara para algún periódico y en realidad, yo no parecía otra cosa que un estudiante obsesionado con algunos temas, ocupado en su carrera y, si todo salía de acuerdo al plan, esperanzado en escribir algunas piezas de ficción, en algún momento. Y eso era todo lo que yo era. Yo estaría en Chicago visitando a una tía. Terence me recibió, Mary se había encerrado en su habitación. Acampamos junto a la puerta durante media hora. Terence intentó calmarla, convencerla de que saliera, pero fue inútil. Me entretuve tomando notas desde el banquillo en el que el marido me instaló. No quise dar la entrevista por perdida y traté de escuchar la discusión, captar algún dato. No logré entender mucho de lo que Mary dijo, estaba histérica y no paraba de repetir algunas cosas sobre sus pesadillas. Tras varios intentos, Terence tiró la toalla y se disculpó conmigo. Abandoné la casa un tanto desanimado, pero logré convencerme de que aquello no era para tanto, después de todo, esto era un pasatiempo y nada más. Además, si Mary nunca lograba salir de su cuarto, tenía que haber alguien más. Mary era la administradora de un pequeño foro electrónico de anuncios, un BBS, con base en Chicago, en 1992, cuando tropezó con Smile.jt y su vida cambió para siempre. Tenía apenas 5 meses de casada cuando pasó a formar parte de los 400 usuarios que, se estima, abrieron el hipervínculo. Ella, sin embargo, es la única que ha hablado abiertamente sobre la experiencia. El resto han permanecido en el anonimato o quizá han muerto. Fue en 2005, cuando apenas cursaba la preparatoria, que Smile.jpg atrajo mi atención por mi creciente interés en los fenómenos surgidos en Internet. Mary solía ser la víctima que se citaba para darle credibilidad a un fenómeno que también llegó a denominarse como Smile.gov. Consideraba apenas un hoax, pues incluso dedicando algunas horas a la tarea, es imposible encontrar la imagen. Ciertamente, existen muchas fotos manipuladas con la finalidad de hacerse pasar por la original y es eso lo que uno va a encontrar en los primeros intentos con cualquier buscador. A la imagen original se le atribuyen efectos colaterales muy significativos. Ansiedad aguda, delirio y en algunos casos, epilepsia. Creo que ese es el principal motivo de que el archivo sea apenas una sombra, un fantasma que suele mencionarse de vez en cuando. La censura del tópico se apoya en el escepticismo o en el miedo. Ni Smile.jpg, ni Smile.doc son mencionados en Wikipedia, aunque virales más escandalosos como Goaxe, Ello.jpg, o 2Girls1Cup, cuentan con su propia entrada. Asimismo, cualquier intento de subir una contribución referente a Smile.jpg, es sistemáticamente eliminada por cualquiera de los múltiples administradores de la enciclopedia en línea. Al parecer, ya se hablaba de Smile.jpg en los remotos tiempos de Usenet, e incluso existe una historia muy persistente sobre un hacker que en 2002, inundó los foros de sátira y humor de Something Awful con la imagen, volviendo epilépticos a casi la mitad de su público. Se cuenta también, que para finales de la década de los 90, una cadena circuló vía email con el asunto. Sonríe, Dios te ama. Sin importar los altos márgenes de exposición que estos eventos supondrían, pocas personas admiten haber tenido contacto con el archivo y hasta ahora, ninguna página o vínculo convincente ha sido descubierto. Usualmente, no parece hacer nada más que posar hacia el margen izquierdo.
Por supuesto, el enfoque de la imagen es el perro, o la criatura similar a un perro, como también suelen llamarlo. El animal muestra una par de filas de enormes, blancos y afilados dientes, con un gesto que casi parece humano. Se suele agregar que la imagen se ha quedado dentro de la cabeza del espectador y que conforme se repite, vuelve en momentos de distracción durante el día, esta va envolviendo la mente, hasta el punto en el que la imposibilidad de pensar en otra cosa se confunde con la sensación de no poder mirar hacia otra parte y la imagen comienza a despertar impresiones en los otros sentidos. Estos, por llamarlos así, episodios, parecen estar relacionados con los diagnósticos de epilepsia y también con la aparición de pesadillas, nítidas y paulatinamente más inquietantes. Después de que la condición empeora, el testigo suele terminar medicado y esto, al menos en algunos casos, suele mitigar el proceso. Supongo que el tratamiento que Mary tomaba, no fue parte de esos casos. Todavía tengo mucha vergüenza por el modo como te traté cuando me visitaste. Espero comprendas que no tuviste nada que ver con esto, fue por mis problemas y creo que hubiera podido ser más amable y espero que me perdones. Tenía mucho miedo. Me siento acosada. He vivido así durante 15 años. El perro viene a mí en mis sueños, cada noche. Sé que parece mentira, pero es cierto. Hay algo, un color, algo que hace que las pesadillas que tengo no se parezcan a ningún sueño que hubiera tenido antes y ya no recuerdo tanto los sueños que tuve antes. En mis sueños, nunca me muevo. Nunca hablo. Simplemente estoy mirando la escena de esa foto horrible, veo la mano, veo el perro y el perro habla. Y si todo se pone peor después de que lo obedezca, ¿entonces qué? Así que nunca le he hecho caso. Durante 15 años mantuve el disquete escondido entre mis cosas. Todas las noches viene y me exige que difunda su palabra. Pero yo he aguantado. Muchos de mis amigos del foro, los que vieron el archivo, dejaron de postear y luego se mataron. Otros simplemente desaparecieron y no supe más de ellos. Son los que más me preocupan que decidieron. ¿Le hicieron caso? Perdóname, pero cuando hablaste con mi esposo y acordaron una cita yo sentía que al fin me iba a volver loca. Había decidido darte el disquete. Ya no me importaba si el perro estaba mintiendo o no, quería que todo terminara, como fuera. Tú eres un extraño, alguien de quien no tengo idea de su vida y con la que no me siento obligada a nada. Por eso pensé que sería más fácil dártelo para tu investigación y que no me importara que fuera a pasar contigo. Pero antes de que llegaras me vi en el espejo y me di cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba a punto de arruinar tu vida para siempre. Ordenador. Fue hasta que me contó que había dado con el email que su esposa me mandó, que me di cuenta del verdadero estado en el que se encontraba. Era poco lo que quedaba del carácter afable y seguro con el que me había encontrado el año pasado. Me pidió que hiciera caso de lo que su esposa me había advertido. Había encontrado el disquete, etiquetado simplemente como Dog, en una estantería, en medio de un libro. Lo había roto y le había prendido fuego hasta volverlo nada más que un pedazo de plástico negro y retorcido. Silbó, me dijo. Noté su rostro palidecer mientras intentaba tragar saliva y luchaba por explicarme, por encontrar las palabras correctas para explicarme. La cosa silbó, la cosa y trató de disimular el tono de su voz, el temblor de sus manos, dándole un trago a su taza de café. Y la cosa aulló cuando se estaba quemando y... Noté el cambio en su cara, conforme se daba cuenta de lo que me estaba diciendo como si fuera un animal, vivo. Esposo de Mary, recibí otro mail. Para... jml@***.com. D. elfire82@***.com. Hola. Encontré tu correo electrónico en una lista de correo. Tu perfil decía que estabas buscando a Smilegog. Yo la vi y no es tan mala como todo el mundo dice. La adjunto. Hay que difundir la palabra palabras. El fin del mensaje todavía me da escalofríos. Interesado, terminara afectado. Asumiendo que el archivo adjunto en el mail fuera genuino, ¿sería lo suficientemente malicioso como para salvarme a mí mismo de esa forma? Croquetas de emergencia para su nueva mascota. Este artículo en alguna parte, en cualquier parte, antes que en una cadena de correo electrónico, todo lo demás es rigurosamente cierto. Usenet es uno de los primeros intentos por diseñar un equivalente de ARPANET para el público civil, que se remonta a los primigenios años del continente favorito de la gente solitaria. El proyecto progresó y no ya a estas alturas es bien considerado una extraña pieza de museo que requiere del contexto adecuado por parte de quien lo admira para deducir su intrínseco valor histórico.
Los BBS no parecen tener una traducción decente al español, lo que se explica por la adición, digamos, tardía, del mundo latinoamericano a la extrapolación informática del mundo, del que el occidente y el oriente primermundistas gozan desde unos buenos 20 años. Wikipedia en español sugiere el término sistema de tablón de anuncios, pero como puede leerse, resulta claramente cacofónico y si intentamos emular este pedazo de historia con la participación de la América hispanohablante, difícilmente hubiese elegido un término tan cuadrado. Tablón o tablero de anuncios quizá podría servir, pero el término se sigue antojando al menos, incompleto. Cierra. La cinta cubre media hora de la inmolación, suficiente tiempo como para ver a estufa dando un par de saltitos y luego, un humo negro y espeso apenas asomándose. Los dueños de la propiedad no identificaron a la invasora cuando encontraron su cadáver en el horno, ni en el vídeo, como nadie que pudieran conocer y hasta la fecha, quien detuvo, etiquetó y lanzó la cinta al pozo después de 42 minutos de grabación, sigue siendo apenas una conjetura del sentido común. Presumiblemente, este rumor inspiró a los creadores de The Blair Witch Project y respecto a pozos propiamente malditos, Ringu contiene al menos una cita memorable sobre las cualidades de difusión de los medios en los que la humanidad se encuentra sumergida. Persona cree haber escrito el símil de un artículo, otra ha manipulado una fotografía de su perro hasta conseguir cierto efecto inquietante y otra quizá ha pegado todo en una cadena de correo electrónico o bien ha practicado una traducción del español al inglés o del inglés al español. ¿Qué motivos han inspirado a todos? Ya que el móvil de la criatura prevalece sin alteraciones que nos hace pensar que todos los implicados finales no somos nada más que marionetas de una entidad únicamente interesada en hacerse escuchar, en difundir su palabra palabras. ¿Cómo puede ser que un perro le puedan hacer semejante cosa? ¿A qué veterinario o persona sería capaz de ponerle dientes humanos? Es raro ya que puede ser una farsa como la historia del Majora's Mask ya que también es un estudiante. A muchos creadores de creepypastas escalofriantes se les ocurre hacer farsas como Slenderman, Ben, UEG y Mayo etc. Suscribirse.